La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, presenta en el reportaje Problemas de ingreso a la educación superior, como cierre del módulo 4, Educación, Sociedad y Cultura, realizado por Nora Flores. A lo largo de este módulo se buscó establecer la relación que hay entre sociedad, cultura y educación en México, considerando la importancia del pasado en su construcción, identificando los elementos objetivos y subjetivos que rigen las prácticas sociales, educativas y culturales, así como sus mecanismos de reproducción. Es bien dicho que para comprender lo que está sucediendo hay que conocer la historia y los sucesos anteriores por los que hemos pasado. Por esto, realicé una serie de preguntas a mis hermanos acerca de lo que ellos recordaban de la educación y formación que recibieron nuestros abuelos. Esto fue lo que contestaron. La educación ha cambiado bastante. Realizaban actividades que hoy en día son casi inexistentes. Los maestros, en general, eran un ejemplo de pulcritud, de buen hablar, vestir, de cuidar las formas de expresarse y de muchas otras cosas, siempre dando buenos ejemplos en todo. En lo que respecta a sus compañeros, eran muy pobres. Algunos traían zapatos, otros no. La ropa de la mayoría estaba surcida, pero no faltaba el que iba bien aseado y con ropa impecable. Había mucho compañerismo. Sin embargo, algunos siempre se distinguía por ser agresivo, otro por ser el más inteligente, el tímido o el líder del grupo. Por supuesto, ya existían los castigos, ya fuese por no repetir bien la lección, no terminar a tiempo y bien hecho el trabajo, o por indisciplina. Estos consistían en permanecer parados viendo hacia la pared, jalones de patilla u orejas, mientras que el castigo más duro eran los golpes, con la regla o con el borrador, en las manos y en la punta de los dedos. Había una relación estrecha padres y maestros. Las madres de familia eran las que se comunicaban con los profesores, y ellos les comentaban del avance y los problemas que tenían los alumnos. Siempre el maestro tenía la razón y los padres estaban de acuerdo con él. Las materias que se estudiaban eran lengua nacional, geometría, aritmética, ciencias sociales y el estudio de la naturaleza. De estas, las tareas eran principalmente hacer cuentas, repetir planas de palabras u oraciones, dibujar mapas. Los útiles escolares con los que contaban eran un cuaderno, para todas las materias, libros muy pocos, lápices, goma, aquellos que tenían más recursos llevaban su caja de colores. Hoy, la escuela dispone de más y mejores recursos. Los profesores poseen una formación inicial y continua, de acuerdo con su función, y el currículo trata de adaptarse a las necesidades y requerimientos de la sociedad. Esto trae como consecuencia el escaso aprendizaje de los contenidos escolares, pues cada vez que hay algún asunto de importancia social, se intenta introducir en la escuela y convertirlo en una materia, así como problemas de violencia y el maltrato entre iguales, la pérdida de prestigio del profesor, el abandono escolar, entre otros. Ya que hemos tratado los cambios en la escuela, queremos saber ahora por acción de quién o quiénes se ha visto influida la educación. Hay tres principales grupos de elementos que afectan directa o indirectamente la educación, no solo en México, sino a nivel mundial. El neoliberalismo y la globalización, los organismos internacionales y las relaciones de poder, y la equidad y sostenibilidad. Estos se relacionan entre sí de diversas formas. Ahora bien, ¿cuáles son las repercusiones en México? Actualmente nos enfrentamos como país a una serie de fenómenos económicos y sociales que alcanzan dimensiones sin precedentes, como la globalización internacional de los mercados que imponen patrones de producción, distribución y consumo que marcan las pautas del cambio demográfico y de su expresión geográfica y territorial. El crecimiento de la población y su notable concentración en zonas metropolitanas, caracterizadas por ser el asiento de las actividades económicas en auge, tienden a conducir a la sociedad a nuevas formas de comportamiento, en congruencia con las fuerzas de la oferta y la demanda. En contraparte, las zonas rurales dispersas
claman por la reducción de sus carencias y por un mayor acceso a los derechos sociales. En este contexto, los vaivenes del ciclo económico impactan negativamente sobre las condiciones de bienestar material de los habitantes. A esto se le suma una larga lista de problemas que incluye a la pobreza, diversas formas de delincuencia, narcotráfico, emigración de mexicanos a Estados Unidos y otros países, la corrupción, la contaminación y destrucción del medio ambiente, levantamientos populares regionales y entre otros sucesos que han marcado y cambiado así la forma de vida de quienes habitamos México, ya que nos hemos visto forzados a cambiar ciertos hábitos que anteriormente eran comunes. El impacto de la globalización sobre la educación exige un nuevo modelo y cambios estructurales en todos los niveles educativos, y en particular en la educación superior, exigiendo al docente universitario una formación cada vez más sólida, tanto para la adquisición y actualización de conocimientos como para el desarrollo de nuevas competencias. La crisis que ataca a la economía de nuestro país ha puesto en relieve el fracaso del neoliberalismo, que se ve reflejado en el fracaso del sistema educativo nacional, principalmente en el incremento de la matrícula escolar, la mala administración de los recursos asignados a la educación, el fomento de una formación y educación nada rentable y poco productiva para el Estado. Hay quienes aseguran que todo está en la formación del docente, obsoleta y desfasada, a un excesivo burocratismo. Posiblemente la verdad sea que todos estos factores interrelacionados han originado la actual situación de la educación en México y han traído como consecuencia un analfabetismo recurrente y persistente, un bajo promedio de escolaridad, altos índices de reprobación y de deserción, baja eficiencia terminal, cobertura escolar parcial y sobre todo una escasa calidad educativa en todos los niveles. Ahora centremos nuestra atención en el tema de la educación superior, que es muy debatido y controversial. El acceso a la educación superior es una realidad muy lejana para la mayoría de los jóvenes en nuestro país. De acuerdo con las cifras oficiales, solo 3 de cada 10 personas entre 18 y 24 años de edad se encuentran matriculados en alguna institución de educación superior, lo cual es una de las más claras muestras de la exclusión e insuficiencia de oportunidades. Prueba de esto es que los jóvenes de familias de altos ingresos tienen más oportunidades para incorporarse a la educación superior que un joven de los estratos más bajos, existiendo así una relación directa entre el beneficio a las minorías y los jóvenes con más y mejores oportunidades educativas. La globalización ha traído una nueva visión empresarial que se tiene de la educación y sobre todo de la educación superior, originando la intervención de los grandes monopolios y empresas transnacionales en las nuevas políticas educativas de restricción, coerción y estimulación, argumentando que de las universidades en nuestro país no egresan los profesionistas que requiere la sociedad y que las habilidades, capacidades y destrezas técnicas y cognitivas que adquieren no les permitirán ingresar con eficiencia y eficacia en el sistema de producción de bienes y servicios, además de salir con una ideología desfavorable para las estructuras empresariales. El problema de fondo es un modelo neoliberal que genera cada vez mayor inconformidad y acumulación de estudiantes sin expectativas. Tal esquema ha colocado la oferta de la escuela en el libre mercado, y prueba de ello es que la tercera parte de la educación superior hoy se encuentra en manos del sector privado, con lo cual, si ya es una élite quienes logran entrar en la universidad, en estas condiciones dicha élite se hace mucho más selectiva. El resultado de tal política es la imposibilidad de renovar e incrementar la planta académica, disminuir la matrícula y los salarios de los profesores, además de no poder habilitar la infraestructura educativa. Con ello, hacer evidente que la universidad pública no está en posibilidades de hacer frente a la demanda de los profesionistas que reclaman los sectores sociales, absorbidos por el proceso globalizador. Los centros de educación superior tienen un importante papel que desempeñar en defensa de la democracia, en el establecimiento de paradigmas de su funcionamiento y en el análisis crítico de su desarrollo. Sin embargo, como reconoce una publicación reciente de la UNESCO sobre el tema,
Se precisa una nueva visión de la educación superior que combine las demandas de universalidad de la educación superior y el imperativo de una mayor pertinencia para responder a las expectativas de la sociedad en que opera. Esta visión recalca los principios de libertad académica y autonomía institucional e insiste al mismo tiempo en la necesidad de responder ante la sociedad. De la misma forma, la UNESCO subraya que para que las universidades contribuyan al desarrollo y la gobernabilidad de la democracia, es necesario que el Estado reconozca que todo auténtico centro de educación superior, sea cual fuere su forma de propiedad, tiene un cometido de índole principalmente pública, y que por consiguiente el apoyo público a la educación superior sigue siendo esencial para que ésta pueda desempeñar su misión educativa, social e institucional. En nuestro país, el ingreso a la educación superior se da a través de varios mecanismos. La mayoría de los aspirantes tiene que seguir un proceso de admisión más o menos complejo, dependiendo de la institución a la que esté postulado, lo cual, entre otras cosas, implica la presentación de cuando menos un examen de conocimientos. En otros casos, el ingreso se da a través de un pase automático, cuando sí se tiene reglamentado y los estudios de bachillerato se han cursado en el mismo establecimiento educativo, como en el caso de la UNAM. Para ejemplificar este fenómeno, a continuación les voy a presentar la entrevista realizada a una joven aspirante a ingresar a la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Nora Flores y esta tarde voy a realizar la entrevista para poder cerrar el módulo número 4 de la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica de la UPN. El módulo lleva por título Educación, Sociedad y Cultura. En este hemos estudiado acerca de los desafíos que en la sociedad actual enfrenta la educación ante la diversidad cultural, la búsqueda por la equidad y la inclusión social, así como los problemas educativos de aprovechamiento, rezago educativo y exclusión. Para tener un panorama más tangible de estos temas, platicaremos el día de hoy con Valentina, la señorita Valentina Martínez Ballesteros, quien a sus 17 años de edad realizó el proceso de selección para ingresar a la UNAM en la carrera de Relaciones Internacionales. Ella estudió el bachillerato en el Instituto Blaise Pascal, en la ciudad de Oaxaca y egresó con un promedio de 7.8. ¿Sí? Ok, vamos a iniciar la entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Valentina. Gracias por tu colaboración para la realización de este estudio. Iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron tus motivos para presentar el examen? Bueno, yo lo presenté porque la Universidad Nacional Autónoma de México es una de las mejores en mi carrera, Relaciones Internacionales, y esa fue la razón por la que lo presenté. Ok. ¿Esperabas un resultado diferente al que obtuviste? Pues no, o sea, bueno, yo desde un principio quiero aclarar que estoy consciente que el estudio que le dediqué o la preparación para el examen no fue suficiente. O sea, sí esperaba tener menos errores, pero creo que yo desde un principio, desde que llegué a presentarlo, sabía que no lo iba a pasar. Ok. ¿Cambiarías algo de tu preparación? Sí. ¿Sí? ¿Qué cambiarías? Bueno, le dedicaría más tiempo. Yo creo que fue porque yo estuve en el área económico-administrativo y, por ejemplo, cuando podía estar estudiando para el examen, prefería prepararme mejor para mis materias de ese momento. Pero sí, definitivamente iría muchas más horas y cambiaría, no sé, los fines de semana para estudiar más. Ok. ¿Qué representa para ti y para tu familia esta situación que hoy estás viviendo? Pues es difícil, pero creo que, bueno, yo ahorita estoy yendo a un diplomado en escritura, que igual es una de muchas cosas que no puedo hacer por estar en el área que escogí.
Entonces, obviamente hubiera sido mejor que lo hubiera pasado, pero no fue un golpe tan fuerte, o no están enojados conmigo. Ok. ¿A qué atribuyes entonces este resultado que obtuviste? Sin duda a la falta de estudio. Sí. Ok, con este cambio, ¿cuáles serían tus nuevos planes? Bueno, en septiembre voy a conseguir ficha para el curso Alejandro Guillot y igual estaba pensando en hacer el examen para la carrera de sociología y como tiene mucho que ver con relaciones internacionales, cambiarme de carrera después. Ok. En general, ¿crees que afecta esta situación al país social y económicamente? Sí, sin duda, porque muchos de los problemas que estamos viviendo en la actualidad son por la falta de educación, pero ¿de dónde puede reclamar el país si no hay educación o no hay tantas puertas? Obviamente, por ejemplo, la UNAM es para quienes trabajan por ello, el ingreso, pero pues sí deberían de, por ejemplo, las universidades estatales del estado de Oaxaca son pésimas, o sea, siempre hay paros. Estaba considerando igual en la UMAR, que es la Universidad del Mar, también hay relaciones internacionales, pero simplemente la calidad educativa no es lo mismo. Ok. ¿Crees que tu cultura o estrato social son factores que determinaron esta realidad que estás viviendo? No. ¿No? No. Ok. ¿Consideras inclusivo y equitativo el proceso de selección? Bueno, por ahí hay un pequeño problema, que es la parte de que a las prepas UNAM se les da el pase directo, pero aún así yo siento que cualquiera que sea de otra prepa tiene que trabajar por su lugar ahí. Entonces sí, en cierto modo lo considero un poquito que exclusivo, ¿no? ¿Inclusivo o equitativo? Ajá. Ajá. Que no sea lo mismo, pero aún así yo tengo muchos amigos que pasaron en la UNAM, entonces yo siento que definitivamente depende de ti, del tiempo que le dediques a la escuela. Ok. ¿Qué opinas de las manifestaciones en torno a este tema? Pues bueno, o sea, yo no estoy en contra de las manifestaciones, pero siento que cada quien sabe perfectamente cuánto estudió y cuánto tiempo le dedicó a esto. Y sí, aparte, bueno, en la prepa lo que muchos dirían, pues me voy al tercer año y ya puedo entrar, pero sé que no es así, para una prepa UNAM tienes que estar ahí desde el primer año. Entonces siento que pues ellos se ganaron su lugar. Aparte creo que hay una cosa de los promedios, que no todos se van a CU, sino los pueden mandar a FES Aragón y así. Ok. ¿Qué sugieres para aumentar la posibilidad de ingreso a la UNAM? ¿O a la universidad que te hayas elegido? Pues, bueno, en primer lugar, sí, mejorar la calidad educativa de las otras universidades, y en segundo lugar, pues cada quien tiene que saber cuánto tiempo le dedica y tiene que esforzarse hasta donde quiere llegar a estar. En este caso, por ejemplo, yo en la UNAM, o que yo quiero estudiar una carrera y estoy segura de eso. Entonces yo sugiero que en un lugar, sí mejorar la calidad educativa, pero también ser perseverante y estudiar. Ok. ¿Qué necesitarías para acreditar el examen correspondiente y estudiar una licenciatura? Bueno, yo sí necesito apoyo, por ejemplo, en algunas materias como física y química, y es por eso que voy a asistir al curso Alejandro Guillot, pero igual retomo lo mismo. Yo creo que viene de ti y de qué tanto quieres estar ahí. Entonces yo creo que, bueno, lo que yo necesito es concentrarme y estudiar. Ok. Pues muchísimas gracias por tu participación, por tu colaboración en este estudio. De nada. Sí, muchas gracias y tenemos muchísima suerte para el próximo. Gracias. Okay. Así es como hemos finalizado la entrevista. Realizaremos unas conclusiones de este tema. De acuerdo a lo que nos comentó Valentina en la entrevista,
Coincidimos con Del Val al tomar a la educación y al desarrollo como fenómenos simultáneos que se ven frenados por las desigualdades educativas, mismas que reflejan los obstáculos para un desenvolvimiento económico y los límites para una inserción eficiente en el mercado mundial. Entre las desigualdades en la educación en México destacan las referidas a la calidad, al sector que la provee y al nivel educativo del que se trate. La desigualdad social en el ámbito educativo mexicano es un proceso complejo, pues no depende únicamente de rezagos educativos, sino que también influyen los grupos socioeconómicos, los contrastes regionales y las diferencias de género. La influencia de estas características se ven reflejadas en las estadísticas y en la misma entrevista. De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Educación para Adultos, se hizo la comparación entre Oaxaca y el Distrito Federal, y a partir de estos datos pudimos llegar a varias conclusiones. Las zonas urbanas, en general, tienen mayores índices de alfabetización que las rurales. Las mujeres, en cualquier zona, tienen mayor índice de rezago educacional, muchas veces como consecuencia de las creencias y tradiciones culturales. Para ambos géneros, y en la mayoría de los estados, el rezago ha ido disminuyendo al pasar de los años. Sin embargo, se han tenido altibajos en algunos estados, principalmente aquellos con zonas rurales. Si bien el rezago educativo ha disminuido considerablemente, sabemos que no se llega a la calidad de los países industrializados, pues no se otorga la capacitación mínima necesaria para incorporar efectivamente a los estudiantes en el sector moderno de la economía. La elevada proporción de jóvenes que heredan una educación insuficiente se traduce en empleos mal remunerados, lo que limita sus oportunidades de bienestar y la de los hogares que formen en el futuro cercano. En el Distrito Federal, apenas el 25% de su población se encuentra en rezago, siendo esta una entidad casi 100% urbana. En contraste, en Oaxaca, el 58% de su población presenta rezago, siendo de los estados con menor índice de urbanización en el país. Una de las causas de este fenómeno es que no hay uniformidad en el gasto educativo de los gobiernos estatales, pues algunos destinan más de la mitad de su presupuesto a la educación, mientras otros tienen un gasto prácticamente simbólico. Otro punto muy importante es la calidad de la educación, pues en distintos estratos sociales se observa muy contrastante esta diferencia. Como Valentina mencionó, una cantidad muy grande de jóvenes deciden mudarse al Distrito Federal con el fin de homogeneizar esta situación. Se han presentado reformas a la educación, basadas en una modificación de los programas de estudio, cambios institucionales y la asignación de mayores recursos financieros para elevar la calidad. Sin embargo, esto puede resultar insuficiente para reducir la falta de equidad si no se toma en cuenta que hay que hacer adecuaciones desde el núcleo familiar, sin olvidar las tradiciones y costumbres que siguen vigentes y que se observan principalmente en las zonas rurales, afectando la educación de la mayoría de las mujeres. Por último, me gustaría hacer hincapié en que actualmente se han desarrollado muchísimas alternativas para mejorar y aumentar la educación en el país. Una de ellas, como yo misma lo estoy viviendo, es el e-learning, que a partir de las tecnologías de información y comunicación nos acercan a la escuela, de forma que solo es indispensable la actitud y constancia para superarse y alcanzar el bienestar deseado. La cobertura de educación superior en México es del 30%. Esto significa que hay alrededor de 7 millones de jóvenes que no estudian, por la saturación que existe en universidades públicas y privadas. El e-learning es una alternativa para resolver este rezago educativo y ofrece un método válido y reconocido por las instituciones de mayor prestigio en el país. Las instituciones que ofertan mayor número de carreras a distancia son la UNAM, la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chihuahua, resaltando que del total de las instituciones públicas, 13 cuentan con alumnos que residen en otros estados y 12 tienen matrícula fuera del país.
Los modelos de instituciones públicas y privadas con educación superior a distancia apoyada en e-learning se reducen a 3 esquemas: las que son creadas específicamente para impartir carreras en línea, las divisiones internas de educación a distancia instituidas en las universidades presenciales, los sistemas de educación virtual creados por universidades presenciales que trabajan en paralelo con una estructura y organización independientes. Sin embargo, dichos modelos son aún percibidos como una formación alternativa a la presencial, pero su implementación no ha sido manejada como parte integral de una visión. El rezago de la oferta de educación superior en México se incrementa cada año, y aunque se ha pretendido resolverlo con modelos de educación presencial, no se ha logrado satisfacer la demanda. El e-learning es una opción viable, ya que alienta a otro modelo educativo, el autoaprendizaje del alumno, o lo que se conoce como aprender a aprender. El estudiante debe tener una mayor disciplina y constancia, e incluso puede haber un seguimiento más puntual con respecto al modelo presencial, por parte del facilitador, ya que el profesor o tutor a distancia debe estar al pendiente de que el alumno se conecte a la sesión en línea, estudie y entregue a tiempo sus ejercicios. Creación compartida de conocimiento, elimina las distancias físicas, permite flexibilidad espacial y horaria, facilita el aprendizaje permanente durante toda la vida, favorece la integración de colectivos desfavorecidos, entre otras oportunidades que esta plataforma ofrece. Esto ha sido todo por mi parte. Espero haber ampliado su visión y conocimiento de este problema que nos incumbe a todos como parte de la sociedad mexicana.